Dice la palabra del Señor que el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Así es que abramos nuestra mente, amados hermanos, nuestro entendimiento, gloria a Dios, para que esa semilla pueda caer en buena tierra, gloria a Dios, y pueda germinar, gloria a Dios, aleluya. Así es que vamos entonces nuevamente, amados hermanos, a ponernos, aleluya, sobre sus pies, aleluya, en reverencia, aleluya, a la palabra, no al hombre, sino a la palabra del Señor, aleluya. Gloria a Dios, en reverencia, puesto de pies todos hermanos, aleluya, gloria a Dios. Y vamos a invitar, aleluya, al mensajero, gloria a Dios, de esta hermosa noche, mi hermano Alan, gloria a Dios, Trigueros, aleluya. Él es el portador de la palabra del Señor. Así es que, ¿cuántos creen que el Señor va a hablar a nuestras vidas, hermanos? Gloria a Dios, el tiempo con el siervo, aleluya. ¿Quién vive? Y a su nombre y su pueblo. Amén. Dios es bueno, amén. Y para siempre es su. Amén. Es una bendición que estemos aquí, amén. Es una bendición grande, amén, estar en la casa de Dios. Amén. Así voy a pedirles que juntos, amén, vayamos al libro de Génesis, capítulo 3, por favor. Génesis capítulo 3. Responde con fuerte amén. Cuando lo tenemos. Sé que, amén, sabemos esta historia, amén, sobre la caída del hombre, amén, hacia Dios. Vamos a estar leyendo, amén, antifonalmente, versos 1 al 24. En el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Mas Jehová Dios llamó al hombre, y le dijo, ¿dónde estás tú? Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Y el hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida.
Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Amén. Sí, el tema de esta noche es el acercamiento de Dios después que Adán y Eva pecaron. Amén. Sí, vamos a orar. Pedirle a Dios, amén, que sea Él obrando y hablando a nuestro corazón. Dios Padre, en esta noche, Señor, venimos delante de tu presencia, amado Dios. Seas tú glorificado, exaltado, Señor, maravilloso Dios, en el nombre de Jesús, Padre. Te pedimos, Señor, que tú unges nuestros oídos, Padre. Unge, Señor, mi boca, Padre, en el nombre de Jesús, que me purifique, me santifiques para, Señor, predicar tu santa, bendita palabra, Señor. Háblanos con poder, Señor, con autoridad, en el nombre de Jesús, a través de tu palabra, Señor. Padre Celestial, tu palabra no vuelve vacía, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, toca cada vida, Señor, a través de tu palabra. Que tu pueblo, Señor, guarde, Señor, lo que tú nos vas a decir en esta noche, en su corazón, Padre, esa semilla que tú vas a plantar en ellos, Espíritu Santo, que tu pueblo vaya, Señor, bendecido, Padre, porque tú vienes bendiciéndonos, Señor, desde el principio. Y te damos gracias porque vas a hacer cosas grandes en esta noche, Padre. Y toda la gloria te la damos a ti, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar su asiento, por favor. El acercamiento de Dios después de que Adán y Eva pecaron. Amén. El acercamiento de Dios después que Adán y Eva desobedecieron y pecaron contra Dios fue tierno, fue llena de misericordia, fue restaurativo. Porque aquí, como el verso 21 dice, que Dios los vistió. Y al verso 8 dice que ellos oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Dice el verso 9 más, Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? So, vemos que Dios se acerca a ellos, amén. En su infinita misericordia, en su infinito amor, en su bondad, in his loving kindness, God drew near to Adam and Eve. Dios se acercó a Adán y Eva después de que ellos habían pecado contra él. Noten, hermanos, que Dios le dice al hombre, ¿dónde estás tú? Amén. Y hoy Dios nos quiere hablar a nosotros y nos quiere llamar por nuestro nombre a cada uno. ¿Dónde estamos nosotros? Así como le dijo a Adán, ¿dónde estás tú? ¿Por qué te escondes de mi presencia? ¿Por qué huyes de mi presencia? El Salmo 139 dice, ¿de dónde me iré de tu espíritu? ¿De dónde huiré de tu presencia? Y después que ellos pecaron, les hizo imposible a Adán y Eva acercarse a Dios. Se les hizo tan imposible, porque cuando el hombre, el ser humano, desobedece y peca contra Dios, el pecado lo hace que se esconde de Dios. El pecado hace que el hombre no se acerca a Dios.
El pecado endurece el corazón. El evangelista, un hombre que se llama Juan Bunyan, que antes él existía en los 1700, él predicaba la palabra de Dios. Un evangelista dijo en su libro, donde está titulado Cómo orar en el Espíritu, este hombre, Juan Bunyan, dice: la oración apartará al hombre del pecado, o el pecado apartará al hombre de la oración. Vemos, hermanos, que aquí Dios tiene al hombre en su presencia en el Edén. Y el Edén en hebreo es Kedén, que quiere decir delicia, deleite. Y si vamos a Salmos 16, verso 11. Salmos 16, verso 11. Dice: me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Hermanos, Adán y Eva estaban en la delicia de la presencia de Dios. Ellos estaban en la gloria de Dios. Eran perfectos, no tenían mancha ni arruga en su vida. Eran inocentes. La presencia de Dios los cubría aunque estaban desnudos. Dice la palabra que los dos estaban desnudos, pero no se avergonzaban. ¿Por qué? Porque el pecado no había entrado en su corazón todavía. Y hoy Dios nos quiere hablar, hermanos, que antes, hermanos, que ellos pecaran, ellos estaban viviendo en la presencia de Dios. Ellos vivían con la presencia de Dios en ellos. Por eso ellos no se avergonzaban, porque la presencia de Dios lo que hace es que nos aparta del pecado y lo que a Dios no le agrada. Cuando estamos en la presencia de Dios, Dios nos guarda y nos cubre. Nos viste, amén, de santidad. Cuando alguien tiene la presencia de Dios, se va a notar en su rostro la santidad de Dios. Pero cuando alguien no tiene la presencia de Dios, la cara refleja otra cosa, el rostro refleja otra cosa, refleja amargura, refleja enojo, refleja angustia, ansiedad. Pero cuando la presencia de Dios está uno, dice aquí que hay plenitud de gozo y hay deleite, hay delicias para siempre. Eso es lo que traía la presencia de Dios a la vida de Adán y Eva, hermanos, antes que el pecado entrara a su vida. Y también, hermanos, Dios se acerca a ellos para corregirlos. Amén. Porque Dios es un Dios de misericordia, pero también dice su palabra en Hebreos 12 que al hijo que él ama lo disciplina. Y Job dice que no debemos menospreciar la corrección del Todopoderoso en nuestra vida. El acercamiento de Dios hacia Adán y Eva fue de justicia, fue justa, porque Él tuvo que corregirlos, porque Dios es un Dios santo, Dios es un Dios justo, es un Dios puro, es un Dios perfecto. Dice la palabra que Dios habita en santidad, que habita en la eternidad. Dice su palabra, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie en qué verá al Señor. Dios no puede ser Dios si Él no tiene santidad. Dios no sería Dios si Él no tuviera esa característica, ese atributo de ser santo. Es imposible. Porque Dios es un ser perfecto, un ser divino, un ser de pureza. Es un Dios santo, hermanos. Por eso Él nos pide a nosotros, amén, esa santidad hacia Él, esa reverencia, ese temor a Él. Isaías capítulo 8, verso 13 dice: a Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro miedo y sea Él vuestro temor.
Hoy estamos viviendo en la gracia de Dios, hermanos. Y las personas piensan, hermanos, que porque estamos en gracia, podemos seguir en nuestros pecados, en nuestros deleites de la carne. No, no, no. Dice la palabra de Dios en Romanos 6, que pues diremos, abundaremos en el pecado para que sobreabunda la gracia. En ninguna manera. La gracia, hermanos, no es una licencia, como dijo el siervo David Wilkerson, dijo, la gracia de Dios no es una licencia para seguir pecando. Por eso nosotros, los que estamos aquí enfrente de ustedes, nuestros pastores, nuestros líderes, la guerra que ellos tienen es contra el enemigo, contra el pecado y contra la carne. Porque el pecado, dice su palabra, trae muerte. El pecado trae destrucción. El pecado trae separación del hombre hacia Dios. Porque vemos que Adán y Eva, hermanos, tenían una intimidad gloriosa, grandiosa con Dios mismo. Dios mismo hablaba con ellos. Dios mismo andaba y caminaba con ellos en el huerto de Edén. Pero vino el tentador, como dice su palabra, para tentar a Eva y decirle, Dios te ha dicho que no comieres del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y él dijo, no podemos comer de ese árbol. Y el tentador, el diablo, que el Señor le reprenda, dijo, es que Dios sabe que al comer del fruto del árbol de la ciencia del bien, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Y esa fue la caída, la causa de por qué cayó Satanás. Porque quiso ser igual a Dios. Y quiso que el hombre también siguiera esos mismos pasos de ensoberbecerse, de enorgullecerse, de levantarse contra Dios. Fue el orgullo de la mujer y del hombre. ¿Sabe por qué significa cuando ellos tomaron y comieron de ese fruto? Despreciaron la palabra de Dios y la voz de Dios. Porque Dios bien les dijo, no comeréis ni tocaréis el fruto del árbol de la vida, de la ciencia del bien y del mal. No lo tocaréis, porque ciertamente cuando lo toquéis, moriréis. Y cuando Eva tomó y comió, no le pasó nada, ¿verdad? Pero dice su palabra que cuando ella le dio a su marido, ¡pum!, fueron abiertos sus ojos y vieron que estaban desnudos los dos. Ya vieron que la presencia de Dios se apartó de ellos. Vieron que el mismo diablo les desnudó a ellos. Déjenme decirle, hermanos, hay que cuidar nuestra vida, nuestra comunión con Dios. Porque el diablo, la forma que él hará que nosotros caigamos es distrayéndonos primero. La forma que el diablo va a hacer que nosotros caigamos es distraernos de la presencia de Dios. Es que no nos sumerjamos, que no buscamos la presencia de Dios. Y nos distrae con otras cosas. Y poco a poco el enemigo nos va desnudando de la presencia de Dios en nuestra vida. Adán y Eva eran perfectos. Tenían la presencia, la cobertura de Dios sobre ellos. Tenían la luz, el resplandor. Tenían la gloria de Jehová en sus vidas, sobre sus vidas. Pero al desobedecer a Dios, a ignorar la palabra de Dios, a hacer un lado la palabra de Dios, perdieron todo y fueron descubiertos. Su desnudez fue descubierta porque no cuidaron la presencia de Dios en sus vidas. No aprendieron a apreciar eso hermoso, lo hermoso que era el Edén, que representa la presencia de Dios, el paraíso, el cielo para nosotros. No lo apreciaron, lo despreciaron la palabra de Dios
hicieron a un lado a Dios y a su palabra y obedecieron y dieron oído a la voz del diablo. Romanos 12 dice que no nos conformamos a este siglo. ¿Sabe por qué? Porque cuando nos conformamos a este siglo, al corriente de este mundo, cómo camina el mundo en sus deleites, en el pecado, perdemos la dirección. Perdemos entender la voluntad de Dios en nuestra vida. Perdemos identidad de que somos hijos de Dios, somos luz. Hemos sido sacados de tinieblas a su luz admirable. No permites que el enemigo te desnude, te descubre, distrayéndote en cosas que te van a ir apartando poco a poco de la presencia de Dios. Y la persona se va a dar cuenta que completamente está lejos de Dios. Y eso Dios no quiere de nosotros. Dios no quiere que los seres humanos, que usted y yo no estemos lejos de Él. Dios quiere que nosotros, como dijo Pablo, seamos vestidos de Cristo. Porque sin Él nada vamos a poder hacer, dice su palabra. Todos los días hay una necesidad de la presencia de Dios en nuestra alma. El alma gime, el espíritu de mí y de usted gime por la presencia de Dios. Porque dice su palabra que todas las almas son del Señor. Dice su palabra que Él creó todas las almas. Y nuestra alma dentro de nosotros gime por la presencia de Dios. Por eso Jesús les dijo a sus discípulos, velad y orad. Porque la carne ciertamente débil es, pero el espíritu dispuesto está. Después que Adán pecó, vino la vergüenza, vino el miedo, vino el temor, vino la desnudez. Porque el pecado a ellos pecar contra Dios, contra su palabra, desobedecer a Dios. Se apartó el cubrimiento divino, celestial, de esa comunión íntima que ellos tenían con Dios. Completamente lo perdieron ellos. Ellos estaban en la gloria, en las plumas, en las alas del Altísimo. En el paraíso donde no había muerte, no había vejez, no había enfermedad. Por eso le identifica el cielo, paraíso. ¿Por qué cree que Jesús en Apocalipsis dice que ahí no va a haber en el cielo ya no más llanto, ya no más tristeza, ya no más enfermedad, ya no más muerte? Eso lo tenía el hombre antes de que ellos pecaron. Ellos tenían todo, tenían la gloria del mismo Dios. Y lo perdieron a desobedecer a Dios. Cuando ellos tomaron del árbol del bien y del mal, eso es lo que hizo el hombre, hermanos. Quería independizarse de Dios, su creador. El hombre quería, como Dios, determinar lo bueno y lo malo para ellos. El hombre quería obtener de su propia mente el conocimiento moral y el criterio ético. Querían ser como Dios. Eso es lo que ellos hicieron a tomar es del fruto del árbol del bien y del mal. Querían independizarse de Dios. No querían depender de Dios. O que Dios los guíe. O que Dios reine sus vidas. No querían estar sujetos a Dios. Querían ser insujetos a la voz y a la palabra de Dios.
Y a ellos, hermanos, cuando ellos pecaron, como dice su palabra, vino el miedo a la presencia de Dios. Si volvemos a Génesis 3. Sus versos 8. Y se oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Y más Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Verso 7, mira lo que hicieron Adán y Eva después de que ellos pecaron. Dice, verso 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Sabes qué representa esto? Y lo hemos oído muchas veces de nuestro pastor. Representa la religión. Las hojas de higuera representa la justicia del hombre. Que el hombre por su propia justicia quiere acercarse a Dios, rechazando la obra, la justicia de Cristo que Él hizo por nosotros. Que a través de su muerte, a través de su sacrificio en la cruz del Calvario, Él nos acercó a Dios. La religión quiere acercarse a Dios con buenos hechos, con buenas obras. Pero el Evangelio, Dios se acercó al ser humano. Así como vemos aquí, hermanos, que Dios llamó al hombre, se acercó al hombre, se acercó a Adán. Y podemos ver que se repite la palabra en Primera de Pedro, su capítulo 2. Aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Porque Adán y Eva estaban escondidos. Fueron a huir a las tinieblas, a esconderse bajo las tinieblas, bajo la sombra de los árboles. Entre los árboles se fueron a esconder Adán y Eva de la presencia de Dios. Porque sabían que ellos habían hecho algo malo. Ellos hicieron algo que Dios les pidió que no hicieran, y lo hicieron. Porque dentro de ellos, en su conciencia, en su alma y en su espíritu, sabían que habían fallado a Dios. Y en su conciencia comenzaron a tener temor en su corazón y miedo cuando comenzaron a escuchar la voz de Dios. ¿Por qué le vamos a temer a Dios así, con ese miedo? Si Dios es lo que Él quiere para nosotros, es bendecirnos. Es que su presencia esté con nosotros. El mejor deseo de Dios es que usted y yo no estemos lejos de Él. El deseo de Dios es que nosotros estemos con Él una vez y para siempre. Porque por eso envió a Cristo Jesús a morir por ti y por mí. Si Dios no quisiera que usted estuviera aquí, no hubiera venido Jesús por usted. Si Dios no quisiera que usted existiera hoy, tuviera vida hoy, no hubiera enviado a Jesús a morir por ti y por mí. Si Dios no te amara a usted y a mí, Cristo no hubiera muerto por ti y por mí. Pero porque de tal manera amó Dios, el Padre, Él envió, no solamente envió, sino dice la palabra que Él dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierde, mas tenga vida eterna. Gloria sea a Dios. Si son para Dios, dáselas fuertes. Es que aquí Dios se acerca al hombre, amén. Él se acerca a Adán y a Eva y Él los saca de las tinieblas a su luz admirable y les dice, ¿dónde estás tú?
Y hoy Dios nos dice lo mismo. ¿Dónde estás tú, Alan? ¿Dónde estás tú, hermano, hermana? ¿Dónde estás tú, hijo o hija mía? Y lo más hermoso es que Dios nos llama por nuestro nombre porque nos conoce y nos ama a cada uno de nosotros. Y hoy en estos tiempos que Cristo viene pronto y el mundo, hermano, se va a ir perdiendo más en su maldad, en su violencia, en sus placeres, negando lo que Dios ha hecho natural para el hombre. Hay que entrar en conciencia, en reflexión en estos tiempos. Porque Cristo viene pronto para levantar su iglesia percibida, preparada, virgen, dice su palabra, para Cristo. Una iglesia sin mancha y sin arruga es la que se va a ir con el Señor en el cielo, en el arrebatamiento. No se va a ir una iglesia ajena, porque Cristo quiere una iglesia para Él. Y la palabra de Dios dice que no podemos participar de la copa del Señor y de los demonios, de la mesa del Señor y de los demonios. Porque Dios es luz y Él es santo. Y aquí, hermanos, vemos el acercamiento de Dios hacia el hombre. Viene con esa ternura, no viene como por ejemplo, si te hace mal a ti, con venganza. No Dios hacia ellos con venganza. Así cuando humanamente, cuando alguien nos hiere el corazón o nos hace algo, nos queremos vengar. Lo queremos ser el doble de lo que ellos nos hicieron a nosotros. Queremos que ellos paguen lo que ellos hicieron. Queremos que ellos sufran por el dolor que nos causaron. Pero mira Dios cómo se acerca a Adán y Eva después de que ellos habían desobedecido a Dios. Se acerca con misericordia, con ternura, pero también se acerca con justicia, corrigiéndolos y castigándolos. ¿Cómo los castigó? Redució los años de vida al hombre. Adán y Eva hubieran vivido hasta hoy, sin pecado, sin enfermedad, sin dolencia. No hubiera tanto daño de la tecnología como lo hay hoy, si ellos no hubieran pecado. La mujer, dice Dios, que iba a dar luz con dolor y que el deseo de la mujer se le iba a ser dada al hombre, a su esposo, y que el hombre iba a trabajar arduamente con el sudor de su cabeza para comer, para alimentarse. Y vemos que Dios se les acerca a ellos como Jesús se acercó a nosotros y nos sacó de las tinieblas. Porque si vemos el verso 21 dice que Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y muchos doctores, cristianos, teólogos dicen que ellos dicen que en este versículo pudo ser que Dios hizo un sacrificio o mató a un animal, porque dice aquí que eran túnicas de pieles y antes se usaban túnicas de pieles de animales. Todos los teólogos, los doctores de la palabra, ellos dicen que aquí pudo ser que Dios hizo el primer sacrificio de un animal representando lo que Cristo iba a hacer por nosotros. Y miramos donde Dios, cómo se acerca a ellos, se humilló. Dice que Él mismo los vistió. Después de que ellos habían desobedecido, después de que ellos habían pecado ante Dios, imagínense, Dios no vino con venganza, sino vino para restaurar. Vino a perdonar, los perdonó, los cubrió, matando tal vez un corderito
del huerto para cubrirlos de su desnudez. Los perdonó ahí, así como dice en Filipenses capítulo 2, versos 5 al 11 o al 8. Que haya pues este sentido en vosotros como lo hubo en Cristo Jesús. Que siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios, sino que se humilló y se hizo obediente, y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Haciéndose hombre, murió por usted y por mí. Dice la palabra de Dios en San Juan capítulo 3, que Cristo no vino a condenar al mundo, sino que el mundo fuera salvo por él. Dios no vino con condena hacia Adán y Eva, con venganza, con enojo, sino que Él ofreció el camino, y el camino es Jesucristo. El camino a que volvamos a la presencia de Dios, a la comunión con Dios, la hizo Jesús por nosotros. Después de haber pecado, después de haber engañado, desobedecido, fallado a Dios, dejado a Dios, Adán y Eva, Dios mismo se ofreció a vestirlos como señal de perdón, restauración y reconciliación. Dice la palabra que, segunda de Corintios capítulo 5, que no tomando en cuenta los pecados de los hombres, Dios estaba en Jesucristo reconciliando al mundo. Así como Dios, hermanos, como dicen los teólogos, tuvo que matar a un cordero, posiblemente un cordero, un becerro, un macho cabrío del Edén, para cubrir a Adán y Eva de su desnudez, de su pecado, para limpiarnos. Porque sin derramamiento de sangre, dice su palabra, no hay perdón de pecados. Ahí vemos que Dios posiblemente hizo el primer sacrificio representando a Jesús, aquel que era inocente. Jesús sabía que era inocente y los demás también. Pero Jesús tomó la condena sobre él mismo para destruir la condena perpetua que merecía la humanidad por su pecado. Jesús llevó nuestra condena perpetua a través de su sacrificio en la cruz del Calvario, a través de su sangre derramada por nosotros. Él llevó nuestra condena. Así como las personas que cometen crímenes de asesinato, de homicidio, les dan por vida condena perpetua. Y para que nosotros no pagáramos esa condena perpetua, Jesús se hizo condenar para destruir el poder del pecado que había en contra de nosotros. Se hizo pecado por nosotros. Y su palabra que el alma que pecare, esa morirá. Humanamente, Cristo dio su vida, pero Dios no murió. Dios no murió a través del sacrificio de Jesús, pero dio su vida por ti y por mí, para que usted y yo, hermanos, vivamos cerca de Dios y no vengamos a condenación. No vengamos, amén, lejos de Dios. Porque dice su palabra en San Juan 5, versículo 29. Esto es lo que Dios no quiere, amén. Que la humanidad venga a este punto. Porque el mundo dice, ¿por qué Dios, si Dios es bueno, condena? ¿Por qué si Dios es bueno,
No nos permite hacer lo que queramos, estar en nuestros pecados. Es lo que las personas afuera en el mundo dicen. ¿Por qué si Dios es un Dios de amor, se enoja contra lo que nosotros hacemos? ¿Por qué Dios, ustedes predican un Dios de misericordia, de perdón, de restauración, de amor? Y se enojan, se molestan cuando los confrontamos, cuando la palabra los confronta de su pecado. Sí, Dios es un Dios de amor, de misericordia, que perdona, es amplio en perdonar. Pero también dice su palabra que es fuego consumidor. Y que Él es juez de jueces. Y que Él no va a dejar al inocente al culpable. Y eso es donde nosotros debemos entender, hermanos, que Dios es un Dios santo. Así como Dios tiene amor también, si nos ama, nos tiene que corregir, nos tiene que enderecer. Cuando Él ve que nosotros nos estamos viendo a siniestra, a diestra, cuando nos estamos caminando en derecho, en línea con la presencia de Dios, en la palabra de Dios, cuando Él ve que nos estamos perdiendo el equilibrio, nuestros pies están tropezando, Él tiene que enderecernos, porque no quiere que usted y yo nos perdamos. Y el Dios no quiere que lleguemos a este punto, como dice el verso 29 de Juan capítulo 5. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Pablo dice que Dios desea que todos vengamos al conocimiento de la verdad que es en Cristo Jesús. Dios desea que toda la humanidad sea salva. Pero Dios también nos ha dado libre albedrío. Porque cree que el Dios puso ahí en medio del huerto ese árbol que no tenían que tocar. Porque Él nos dio libre albedrío a escoger. Él dio al hombre a escoger desde el principio. Seguir a Dios, seguir a Jesús. O seguir al mundo, seguir al diablo. Él puso ese árbol. Y mucha gente dice, ¿por qué Dios, si sabía que el hombre iba a caer, por qué puso ese árbol? Porque Dios no nos va a la fuerza pedirnos que le busquemos, a la fuerza ahí, a la fuerza al autoritativo, no sé cómo se dice. No nos va a cruzar el brazo a que le sirvamos. Él nos dio libre albedrío de escoger. Y dice su palabra que la muerte y la vida están delante de vosotros. Escogeos vosotros. La vida es Jesús. La muerte es el pecado. Porque dice la palabra que la paga del pecado es ¿qué? Mas la dádiva de Dios, que es en Cristo Jesús, es vida y vida eterna. Aquí vemos el acercamiento de Dios después de que Adán y Eva pecaron. Dios mismo se humilló y los vistió, los cubrió. Y no los mató, como dice la palabra, sino que ellos murieron espiritualmente, moralmente, murieron ellos. Perdieron la relación con Dios, perdieron la intimidad con Dios. Esa es la muerte que les vino a ellos. También muerte física, porque es lo que trae el pecado, muerte espiritual, muerte moral y muerte física. Pero hoy tenemos vida a través de Cristo y vida en abundancia.
verso 9 de Génesis 3. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y él respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Hablando de la obra redentora de Jesucristo, el verso 15, donde Jesús destruyó el pecado con su cuerpo, la condenación, donde Jesús salió triunfando sobre los principados y potestades, como dice Colosenses capítulo 2, verso 14. Pongámonos de pie en esta noche. Así como en el verso 9, como Dios dice al hombre, ¿dónde estás tú? Y el hombre le respondió, escuché tu voz en el huerto y tuve miedo y me escondí. Y vamos a terminar con esto. Nadie pudiera soportar el hecho que Dios nos abandone. Escuche bien. Ningún alma, ninguna persona aguantaría soportar si Dios completamente lo abandona. Ninguno de nosotros nos pudiéramos imaginar Dios hacer algo así, de dejarnos, desampararnos completamente. ¿Escucharon bien? Ninguno de nosotros nos imaginamos ver de eso de Dios, que Él nos deje. Y mira lo lindo que es Dios. Que nosotros los que los dejamos a Él, nosotros los que nos alejamos de Él, no se aleja Él de nosotros. Escuche bien. Dios muestra algo diferente. Su misericordia, su amor es algo diferente. No es de este mundo. Es algo extraordinario, incomprensible, infinita, que nuestra mente no puede entenderlo. Y hay un salmo que dice, ¿quién comprenderá tu misericordia? Jamás vamos a comprender la misericordia de Dios, entender eso. Pero lo vemos en nuestra vida todos los días. Su palabra, ¿qué palabra fiel es esta? Que cuando somos infieles, Él permanece fiel. Por eso ninguno de nosotros nos podemos imaginar ver que Dios nos deje, se aleja de nosotros. Nadie. Y somos nosotros que hacemos eso a Dios, que lo dejamos, lo ignoramos, nos descuidamos de Él, de su presencia. Y hoy Dios nos está hablando, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estoy yo? Me habla a mí su palabra, ¿dónde estás? Vuélvete a mí. Como dice su palabra, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Así como Adán lo hizo, obedeció la voz de Dios cuando le dijo, ¿dónde estás tú? Y se acercó a Adán, que representa que Dios da la oportunidad al ser humano que se arrepiente,
y se vuelva a Dios y deje sus malos caminos. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Segundo, confesad vuestros pecados y Él es fiel y justo de limpiarnos de toda impureza, dice su palabra. Tercero, volveos de vuestros malos caminos. Segunda de Crónicas 7:14. Y yo oiré vuestro clamor desde los cielos y sanaré vuestra tierra. Abriré los cielos y derramaré la lluvia sobre vuestra tierra. Como repito, no podemos imaginarnos Dios dar la espalda a nosotros. Pero lo que el mundo no entiende. Por eso les advertimos al pueblo, a la iglesia y al mundo el peligro del pecado, el peligro de no tener a Cristo en su corazón. Porque un día Dios, como vemos en su palabra, que unos van a resucitar para vida eterna, otros para condenación. Y ahí Dios va a ser juez. Dios va a estar sentado en su trono y Él va a abrir los libros de la memoria, el libro de la vida, y va a ver si nuestro nombre está escrito en Él. Y Él va a ver si nosotros hemos lavado nuestras ropas en su sangre de su Hijo amado Jesús. Y así podemos estar con el Señor una vez y para siempre. Es una noche de reflexión, de seguir a Jesús, de seguirlo como dice su palabra, con todas las fuerzas, alma, mente y corazón. De humillarnos como dice su palabra todos los días delante de Él. Porque sin Él nada somos y no podemos vivir sin Él, sin su presencia. Tenemos nuestros ojos en la noche y se pueden tocar el piano por un momento y entremos en reflexión. Dios Padre, hemos predicado tu palabra en esta noche, Señor. Y tu palabra nos habla, Señor, a cada uno de nosotros. Me habla a mí, Señor. Que tú quieres estar con nosotros, Señor, y que tú quieres que nosotros no nos perdamos, Señor, y que nuestra alma no se pierde, Señor, de cada uno de nosotros, Señor. Y de los que nos han estado viendo en la transmisión, Padre. Hoy, Señor, nos volvemos a ti, Padre de corazón. Reconociendo, Señor, que hemos, Señor, fallado. Que hemos despreciado tu palabra, tu presencia, Señor. Venimos pidiéndote perdón por todas nuestras rebeliones, por todas nuestras iniquidades, Señor. Venimos, Señor, acercándonos a ti, confesando nuestros pecados, Padre. Todo pecado, Señor, que hay en nosotros. Y te pedimos perdón, Padre. Y que nos limpies con tu sangre preciosa. En el nombre de Jesús, Señor. Y que traes sanidad.